Hola, buenas noches. Ya estamos listos, gracias a Dios. Estamos ya aquí en nuestro estudio de los lunes del libro de Eclesiastés. La semana pasada ya no pudimos hacerlo en vivo. Tuvimos muchas labores aquí en casa poniendo la Navidad. Nos gusta muchísimo aquí compartir en familia, poniéndolo y conectando todas las lucecitas y todo. Así que eh, ya al final no pudimos transmitir en vivo, pero se quedó un mensaje que espero haya sido de mucha edificación para todos ustedes. Y bueno, pues ya estamos aquí, ahora sí en directo. Vamos a procurar en todo, en la medida de lo posible, no saltarnos semanas, ¿verdad? Para poder tener continuidad en nuestro estudio. Esto que es la parte final ya del libro de Eclesiastés, vamos a irnos de una forma más exhaustiva las próximas semanas hasta poder terminarlo. Ya en realidad nos falta poco. Habría algunos temas que por ahí quizá podamos dar al terminar el último capítulo del libro, pero como temas aislados quisiera poder regresarme un poco a algunas cosas que se quedaron como pendientes. Bueno, no en realidad pendientes, pero que creo que podríamos abundar, como por ejemplo, esta noche vamos a estar viendo, como pudieron ver en el aviso, que son, el tema es 5 lecciones de vida. Este es nuestro episodio número 16, así que vamos a retomar un poquito, eh, vamos a retomar un poquito lo que hablamos hace 2 semanas, es decir, en el episodio anterior. Y pues la realidad es que vamos a analizar estas 5 lecciones de vida del capítulo 10. Es un capítulo que nos va a llevar bastantes episodios y queremos hacerlo de una forma exhaustiva porque no es que los 9 capítulos anteriores no tengan la sabiduría del 10º y el 11º. Sin embargo, sí nos vamos a ir como de forma más detenida. Y sí, como les comentaba hace un momento, vamos a regresarnos a temas en específico de algunos capítulos que podríamos exprimir aún más cuando terminemos de estudiar el libro completo. Es decir, lo vamos a hacer eh, más exhaustivo en un retorno a los primeros capítulos. Pero bueno, vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites un lunes más estar en línea, Señor. Gracias porque en tu misericordia, en tu bondad, has puesto los medios, Señor, para que podamos transmitir, para que podamos recibir de parte de ti, de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor, que toda cosa que podamos aprender se anide en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, que pueda transformar nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta semilla sea protegida, sea guardada y que podamos ser de bendición con el conocimiento que adquiramos, pero también que nuestra vida pueda ser transformada no solamente por adquirir el conocimiento, sino por poder comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida de forma práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos adelante. Eh, Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 10. Déjenme ver aquí en el bosquejo hasta donde vamos a leer. Así que vamos al capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Dice así. Dice, las moscas muertas en el versículo 1 hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a retomar un poquito lo que vimos en el episodio anterior, que sí lo vimos de una forma exhaustiva, pero ahora vamos a justamente hablar de estas lecciones de vida que nos van a ayudar pues a comprender todavía mal. Y la número 1 de esta lección es comprender que un poco de mal puede arruinar algo bueno. Es, eh, es imposible para nosotros ser perfectos, como lo hemos estado analizando, y que jamás cometamos errores. Tenemos que eh,
pues ser lo suficientemente maduros para poder reconocer nuestros errores y saber que cada uno de nuestros actos pues tiene consecuencias. Si decidimos hacer o decir algo, debemos siempre de preguntarnos qué tipo de impacto va a tener en nuestra vida, pues tanto en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, emocional y en lo laboral. Debemos de saber que una pequeña locura, como lo vimos en el episodio anterior, pues puede traer consecuencias verdaderamente devastadoras. Hablábamos que pues no siempre tendría que ser eh, un poco de imprudencia en nuestra forma de conducirnos o en nuestra forma de hablar, pero sí es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y de verdad de preguntarnos siempre qué es lo que estamos haciendo, qué estamos a punto de hacer, porque finalmente sí va a tener consecuencias. Repito, no podemos ser perfectos y evitar que siempre o evitar que alguna que otra vez nos equivoquemos, que tomemos una mala decisión o que digamos palabras que no son como las más adecuadas. En realidad pues, no va a ser así, no, es casi imposible. No somos perfectos y jamás dejaremos de cometer errores o jamás dejaremos de caer en la tentación, ¿verdad? La idea de esta pequeña introducción acerca de la primera lección que debemos de entender que un poco de mal puede arruinar algo completamente bueno, es que nosotros no busquemos y con esto arruinemos nuestra vida espiritual en buscar la perfección. No estoy dando con esto licencia para el pecado, ni estoy dando con esto licencia o la percepción, o que se pueda tener la percepción de que pues no hay necesidad entonces de esforzarnos, no hay necesidad entonces de buscar la santidad, de mantenernos en santidad, sino todo lo contrario, debemos de comprender que cuando luchamos justamente por obedecer a nuestro Señor, por seguir las pisadas de Jesucristo, siempre encontraremos lazos, trampas del enemigo en las cuales invariablemente pues una que otra vez tendremos que caer, ¿verdad? No es una justificación para que digan, bueno, como Bruno me dijo que pues, en algún momento iba a caer, pues en este momento caigo y entonces seré perdonado y no habrá ningún problema. Hemos hablado ampliamente acerca de que cuando nosotros nos atrevemos a pensar de esa manera, lo más seguro es que no seamos hijos de Dios, lo más seguro es que no tengamos el sello del Espíritu Santo, puesto que un verdadero hijo de Dios no se atrevería a pisotear la sangre de Jesucristo ni el sacrificio que Dios mismo en su soberanía y en su sabiduría diseñó desde la eternidad para reconciliarnos consigo mismo. Es decir, si nosotros pudiéramos ser perfectos verdaderamente, jamás cometer errores, jamás pecar, pues entonces no tiene ningún sentido el sacrificio de Jesús en el Calvario. Es decir, nosotros cuando nos acercamos al Señor, le entregamos nuestra vida y reconocemos que necesitamos un Salvador y que lo reconocemos a Él como un Salvador, estamos reconociendo que nosotros somos incapaces de mantenernos en santidad, somos incapaces de hacer algo que nos vincule una vez más de forma absoluta al reino de los cielos o a nuestro Creador, a Dios mismo. Jesús nos enseña a través del apóstol Juan que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida y que nadie llega a Dios si no es a través de Él, según Juan 14:6. Y es bien importante que comprendamos que si Dios diseñó un plan redentor desde la eternidad para que nosotros fuéramos salvos, es porque el ser humano es imposible que pueda ser perfecto y sin pecado. El único que lo consiguió, que lo logró y que las evidencias sobran, pues ha sido Jesucristo, el único Cordero sin mancha que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y los futuros. Pero, sin embargo, una de las lecciones de vida que nos va a empezar a dejar este capítulo 10 en sus inicios, de estas 5 lecciones de vida que Dios nos da a través también de Salomón, pues es justamente eso, un poco de mal puede arruinar algo bueno y que nosotros debemos siempre de tener eh, presentes esta pregunta: ¿qué consecuencias puede haber de mis actos? ¿Qué consecuencias puede haber de mis palabras, de mis acciones? Porque eso nos ayudará a ser
personas que tomen mejores determinaciones, mejores decisiones, que puedan reflexionar y meditar en la palabra de Dios y que pueda haber obviamente un freno al poder meditar si lo que estamos haciendo va a traer gloria y honra a Dios o va a traer pecado y consecuencia a nuestra vida. Cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, pues es evidente que le damos una oportunidad no a nuestra carne, sino al espíritu de inundarnos una vez más, de reflexionar, de detenernos. Y aunque no siempre lo lograremos, vuelvo a lo mismo, no podemos ser perfectos ni dejar de cometer errores, sí tendremos la costumbre y la capacidad de que cada vez sea más difícil que nosotros debamos o tengamos que caer, ¿verdad? De acuerdo a nuestras decisiones. Y es importante comprender que esto que dice el versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Gálatas 5:9 nos da un panorama también muy amplio acerca de esto, de cómo con poco, pues, eh, podemos arruinar absolutamente todo. Gálatas 5:9 dice así. eh, Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de levadura echa a perder absolutamente todo lo que nosotros hemos construido, toda nuestra honorabilidad. Lo vimos muy claramente en el episodio anterior, cómo nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro propio ministerio puede recibir no solamente una sacudida, sino un deterioro que pudiera parecer o que muchas veces es irreversible. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque había una frase que de pronto se llegaba a utilizar cuando yo recién me empezaba a congregar y alguna vez, no recuerdo la realidad, quién de las personas que compartía en ese entonces en la congregación dio un tema que se llamaba ¿qué tanto es tantito? Y era para jóvenes, por supuesto, y que bueno, no es porque el tema se encuadre solamente en los jóvenes, sino absolutamente en todos, pero me parecía muy interesante y en este momento recordarlo, porque pareciera que la iglesia ahora vive de una manera tan ligera en la que ese que tanto es tantito, pues ya es parte de nuestro vivir en el cristianismo y eso es un muy grave error porque los pecados que nosotros podemos cometer no son ni chicos ni grandes, son pecados y es algo que lastima el corazón de Dios y que por supuesto trae una consecuencia devastadora a nuestra vida. Si bien es cierto, como decíamos hace un momento, que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados, han sido justificados por su sangre, también es verdad que eso no nos da autorización para convertir nuestra libertad en libertinaje y eso es algo que es muy serio y como dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. No es que un poquito de pecado, qué tanto es tantito, solo afecte una pequeña parte de mi vida o una sola área de mi vida, ¿no? Afecta absolutamente a toda nuestra vida, a las 5 áreas de nuestra vida, y eso por supuesto que trae una corrupción, aunque no lo percibamos, aunque no lo podamos ver, que va poco a poco. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos ido luchando cada vez más contra aquellas tentaciones, contra aquellos lazos de Satanás que tiene preparados para cada uno de nosotros y que podamos en su momento pues ser engañados, caer y pecar en contra de Dios, pero la práctica del rechazo de ese pecado, el entrar en oración, dice la palabra de Dios que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir y que juntamente con la tentación están las salidas, nos dan las salidas y nosotros no podemos, como ya lo habíamos comentado en algún otro episodio, decirle a Dios mentiroso al decir es que yo no pude con esta tentación porque Dios ha dicho en su palabra que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, es decir, la forma en la que nosotros podemos ser tentados, en la que nosotros somos tentados, trae consigo mismo la salida y
la conciencia de que esa tentación sí la podemos soportar para volvernos cada vez más fuertes y para volvernos cada vez más resistentes y no caer en el pecado. Entonces, no pensemos que, como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda una pequeña parte de la masa, eso ya resulta de una forma adecuada para nosotros o que solamente está contaminando una pequeña parte de nuestra vida. Y eso es imposible. Si nosotros lo pasamos en este caso a nuestra vida, tenemos que entender que el pecado afecta a toda nuestra vida, no solamente es una parte. Por eso nosotros debemos que en cualquier área de nuestra vida estar atentos y listos, como nos enseña la palabra de Dios, que no desconocemos las maquinaciones del enemigo, y si no las desconocemos, entonces estamos persuadidos y advertidos de que podríamos caer si nosotros estamos abriendo puertas o dejándonos suavizar por ese qué tanto es tantito. Ese qué tanto es tantito, ese tantito es un pecado y es un pecado grave. No hay algo como que Dios diga, ay, bueno, es que pecó poquito, entonces yo no me ofendo ni me está faltando. No, el pecado es pecado. Primera de Corintios 5:6, Gálatas 5:9 nos da una concordancia o nos da un criterio también que nos lleva a Primera de Corintios 5:6 que dice así: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es una confirmación, obviamente, del mismo principio aplicado al pecado dentro de una comunidad, como lo eran los corintios, como lo puede ser nuestra familia, como lo puede ser nuestro lugar de reunión, como lo puede ser nuestro lugar de trabajo. Y dice, no es buena vuestra jactancia, es decir, nosotros no podemos jactarnos de que pues no me va a pasar nada, no creo que haya ningún problema, es decir, nosotros a veces caemos en el error de creer que una mala mirada, una mala palabra, por muy o aparentemente inocente que sea, no va a traer ninguna consecuencia. Y eso es todo un error. Finalmente, como te decía hace un momento, estamos pecando y nos está llevando justamente esto a ya no estar en una forma correcta ni en una buena comunión con nuestro Padre. Y dice aquí que no nos debemos, no es buena nuestra jactancia, antes bien nosotros deberíamos de sabernos pecadores, de sabernos sí justificados ahora hijos de Dios, pero hijos de Dios que pueden llegar a pecar y que si no estamos nosotros cerca del Señor, meditando en su palabra, llevando todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia al Señor, nosotros vamos a debilitarnos y va a ser muy sencillo que nosotros pequemos. No podemos nosotros jactarnos de que nada nos afecta, de que nosotros podemos estar considerándonos como hombres, hijos de Dios, ya hombres o mujeres, desde luego. eh, Cuando digo hombres o hijos, no me refiero solamente a varones, evidentemente viene implícito lo que las mujeres, ¿verdad? Pero yo trato obviamente de no estar utilizando tanto el masculino como el femenino, porque eso también está de moda y es parte de una inclusión que no tienen nada que ver con la palabra del Señor ni con nuestra vida cristiana. No estamos haciendo a un lado ni al sexo femenino, ni ensalzando al sexo masculino, sino todo lo contrario. Estamos utilizando el lenguaje tal y como debe de ser utilizado. Entonces, como dice la palabra de Dios, nadie piense de sí mismo más de lo que es debido, que cada uno de nosotros debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Dice la palabra de Dios también que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y lo hemos dicho varias veces, a veces se pone mucha atención en la segunda parte del versículo donde decimos tenemos que estar pendientes de no caer, pero el verdadero error viene en la primera parte del versículo donde dice que piensa que esté firme, ya ahí nosotros ya estamos cometiendo un error. Si nosotros nos levantamos cada mañana a llevar nuestra vida en las 5 áreas y decir yo estoy firme, a mí no me pasa absolutamente nada, yo confío en Dios y aunque pareciera que toda nuestra letanía o toda la pronunciación de cada palabra tiene que ver todo con la Biblia, no, la realidad es que estamos siendo incluso hasta soberbios, porque lejos de decir
Señor, soy un hombre débil, Señor, soy incapaz de llevar una vida adecuada en este mundo caído, las tentaciones son muchas. Tú mismo has demostrado que nuestra carne es débil, pero tú puedes acrecentar la fortaleza de nuestro espíritu, Señor. Hoy nosotros nos declaramos fuertes no por nosotros mismos, sino por tu Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios que diga el débil, fuerte soy, pero no por ser fuerte de nuestra carne, nuestra experiencia, por nuestra edad, etcétera, etcétera, sino porque nosotros confiamos en Jesucristo. No es buena la jactancia, como dice el versículo 6 de Primera de Corintios 5, pensando que nosotros solitos podemos hacer todo. Aunque somos hijos de Dios, nosotros no, eso no es un escudo completamente protector de lo que pueda suceder en esta vida. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás, el que está operando sin descanso para hacernos caer y pecar en contra de Dios, es el reino de las tinieblas. No podemos nosotros pensar que por ser hijos de Dios somos inmunes, todo lo contrario. El reino de las tinieblas se viene con mayor fuerza a cada uno de sus hijos, puesto que quiere hacer que pequemos en contra de Dios. Y aunque nosotros somos fuertes solamente en Cristo, nosotros debemos de comprender que nuestra experiencia, nuestra inteligencia, toda nuestra aparente sabiduría carnal, nada tiene que ver con el poder del reino de las tinieblas. Si Satanás quisiera, podría hacernos, si el Señor mismo se lo permitiera, podría hacernos pedazos, no solamente estarnos tentando de la manera en la que sabe que nosotros podemos caer y en la que tristemente menos nos fortalecemos, ¿verdad? Para poder contrarrestar estos ataques. Sin embargo, el Señor deja actuar el reino de las tinieblas hasta cierto punto. Nosotros no podemos ser tentados más allá de lo que podemos soportar, pero sí nos enseña la palabra de Dios que no pensemos de nosotros mismos más allá de lo que nosotros podemos hacer, que no es buena nuestra jactancia, como dice también aquí Dios a través del apóstol Pablo, y que nosotros debemos de mantenernos firmes, pero en el Señor, humillados ante Dios, poniendo nuestro día en sus manos, poniendo nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en la guía que es la Biblia, sabiendo que todas las mañanas debemos despertarnos, dar gracias al Señor porque abre nuestros ojos, porque en su voluntad tenemos un día más y estar leyendo siempre un salmo, un proverbio, ya que los salmos nos ayudan a tener una relación más orgánica con nuestro Padre de forma vertical, y los proverbios nos ayudan a tener una forma de vida mucho más adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios de forma horizontal, es decir, con todo nuestro prójimo y sin excluir por supuesto a Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, salir de casa y decirle al Señor, yo voy porque tú vas delante de mí. Permite, Señor, que vuelva a mi hogar, permite que vuelva a mi hogar con mi integridad intacta, con mi honorabilidad intacta, que no una mosca haga que este perfume se eche a perder, que una pequeña locura acabe con mi familia, que un exabrupto, una mala determinación, una mala decisión acabe con mi trabajo, que pueda lastimar a mi familia, etcétera, etcétera. Un poco de mal arruina algo bueno, un poco de levadura leuda toda la masa, no solo una parte de mi vida. Mi vida está en pecado, independientemente de cuál sea, estoy en pecado delante de Dios. Josué 7:1 nos muestra una historia. Vamos a leerlo rápido para terminar con la primera lección de vida. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vean nada más como una pequeña locura lo que hicieron los hijos de Israel, cometieron una prevaricación
en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema. Es decir, el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Un pecado afecta a todo el cuerpo de Cristo. Un pecado puede afectar, obviamente, como te decía hace un momento, todas las áreas de nuestra vida. Nada en realidad se salva. Y nos enseñaba el Señor justamente en el versículo 12, cómo hasta que nosotros nos arrepintamos verdaderamente y destruyamos esos anatemas y no estemos creyendo que qué tanto es tantito es una forma correcta de vivir delante de Dios, el Señor no puede hacer resplandecer su rostro de nosotros. El libro de Crónicas nos enseña que si nosotros clamamos al Señor, si pedimos perdón, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos y volvemos a Él, dice el Señor, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Si nosotros no hacemos eso, estamos manteniendo la levadura y está leudando toda la masa. Estamos manteniendo el pecado y está leudando todas las áreas de nuestra vida. Estamos teniendo esa mosca en el perfume del perfumista que ha sido ya arruinado, ¿verdad? Así una pequeña locura. Al que es estimado como sabio y honorable, se le viene absolutamente todo abajo. Hablamos, como te decía al inicio de este versículo de forma también muy amplia en el episodio anterior, pero me pareció muy importante retomarlo para tener estas consideraciones como la primer lección de vida. Vamos adelante, vamos a la segunda lección de vida y la segunda lección es que Salomón nos ha mostrado que el corazón afecta directamente a nuestras decisiones. Dice Eclesiastés 10:2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aquí tenemos que analizar muy bien y vamos a entrar profundamente a la escritura porque tenemos que entender que el corazón es un sentido alegórico, ¿verdad? Es un sentido figurado de lo que significa en el lugar en donde se radican nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros anhelos. No es que en el órgano tal cual como es el corazón tenga la capacidad de almacenar absolutamente todo eso. No, eso sabemos que ocurre en el cerebro, pero el Señor utiliza la figura del corazón para referirnos a lo que en algunos, y desde mi punto de vista, atendiendo a los silogismos del teólogo, de este gran teólogo Grudem, yo no considero que seamos tripartitos, sino bipartitos, pero tomando en consideración a las personas que consideran que somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, digamos que para ponerlo como ejemplo y podamos entender el corazón sería como la parte del alma, donde una vez más te digo, radican las emociones, los sueños, los anhelos, las decisiones, los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Salomón demuestra que el corazón es el que afecta directamente a nuestras decisiones. Y Proverbios 4:23, vamos un poquito atrás en la Biblia, nos enseña un proverbio que es sumamente citado. Dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esto es un proverbio que, pues sí, o sea, es como nuestro centro neurálgico espiritual, ¿no? El corazón es como el centro de la vida espiritual. Ahora, tenemos que ser conscientes en lo que nos dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y a mí me gustaría leerlo como lo hemos venido haciendo en la Biblia del lenguaje actual, cómo nos enseña y qué nos dice Proverbios 4:5 al respecto. Y esto evidentemente hará que nos quede todavía muchísimo más claro. No digo que no sea claro, pero por supuesto que un lenguaje muy actual nos lo aclara. Proverbios 4:23 dice así, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida, ¿ven? Es decir, la palabra corazón aquí está traducida como mente, porque es la fuente de la vida. Y es una realidad cuando nuestros pensamientos están atormentados, cuando nuestros pensamientos no están
¿cómo decirlo? Alineados a la palabra de Dios. Y de aquí no nos tenemos que salir, familia. O sea, nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Dice la Escritura que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esa palabra obediencia también se traduce como escuchar, es decir, llevar todo nuestro pensamiento cautivo para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz y el consejo de Cristo. Y es justamente esto, sobre toda cosa que nosotros procuramos guardar, sobre toda cosa que nosotros procuremos mantener protegida, cuidemos nuestra mente porque de la mente parte nuestra vida. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de vida. Nos hemos dado cuenta, creo que todos, por muchos tipos de experiencias, que claro, cuando nuestros pensamientos están vueltos un desastre, cuando no podemos aterrizar ideas, cuando hay adversidad en diferentes áreas de nuestra vida, cuando estamos preocupados, cuando estamos haciéndonos películas, cuando estamos, como dicen también por ahí, haciendo una tormenta en un vaso de agua, cuando estamos sobrepensando, que es un término pues muy moderno, cuando estamos sobrepensando, pues obviamente el reino de las tinieblas toma ventaja y hace que este sobrepensar, estas preocupaciones, estas aflicciones, esto que nos tiene dando de vueltas en la cabeza, pues empiece a acabar con nuestra tranquilidad, nos empieza a meter en estrés, nos empieza a meter en la ahora tan famosa ansiedad que familia debemos de echar afuera, o sea, no debemos de permitir que tenga injerencia sobre nosotros. Yo siempre le comento a mi esposa, debemos de someter nuestras emociones, debemos de someter nuestros sentimientos a la fuerza del Espíritu de Dios. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios tendríamos que practicar de una forma constante y tranquila, porque sabemos, perdón, de una forma constante donde hallemos tranquilidad, descansar en los brazos de Jesucristo, de descansar en las promesas que están escritas en la Biblia, descansar en que Dios es soberano y tiene el control de nuestra vida por completo, así en el 100%, no en un 99.99%, no, en un 100%. Eso tiene que traer un fruto que es ¿cuál? El darnos paz, el estar tranquilos, el no permitir que el estrés, que la ansiedad, la preocupación, etcétera, etcétera, haga estragos con nosotros, que empiece a perturbar nuestra mente. Y cuando nuestra mente está así, ninguna de las áreas de nuestra vida está tranquila. Creo que todos y hemos pasado por situaciones en las que, pues sí, nos roba la tranquilidad una determinación, una decisión, un suceso o una situación que donde sí nos preocupamos porque pues hay cosas que son verdaderamente inevitables. Con esto no te quiero decir que te conviertas en roca, que no sientas absolutamente nada, no. La tristeza naturalmente se puede sentir. Jesús lloró, ¿verdad? Dios dice el versículo, pero también Jesús supo detenerse cuando murió su amigo Lázaro. Obviamente Jesús se entristeció, Jesús también estaba alegre, Jesús sentía enojo, esa ira santa, Jesús tenía emociones, pero todas siempre fueron sometidas al Espíritu. Ninguna emoción estuvo manipulando ni su forma de actuar, ni su forma de pensar, ni su forma de hablar. Y eso es un problema que tenemos ahora en la actualidad. Hace algunas par de semanas quizá yo platicaba con mi esposa acerca de cómo las enfermedades se están tomando como modas. ¿No es así? Hace muchos años, pues bueno, las enfermedades se trataban, por ejemplo, había una enfermedad que se convirtió en algo tan famoso que era el estrés y yo recuerdo que nunca había escuchado esa palabra hasta que por todos lados hablaban del estrés y se hicieron grandes estudios acerca del estrés y claro que son estudios que están comprobados científicamente y no estoy diciendo que no exista y bueno, ya de pronto toda la humanidad tenía estrés y todo el mundo se enfermó de estrés. Y hace tiempo atrás, antes del estrés, pues era la depresión y ahí fue cuando se inventaron y se crearon los antidepresivos y estas drogas que han tenido sometida la mente de muchísimas personas. Vuelvo a lo mismo, no digo que no exista, pero sí creo que es una consecuencia de una vida espiritual
vacía de una vida espiritual, que no ha encontrado sentido, sino se ha dejado contaminar por el reino de las tinieblas. Repito, sí hay estudios científicos, sí existe, sí hay algo que pone al ser humano en esos estados, pero lo más triste es que nadie atiende la verdadera causa, que es ese vacío espiritual. Después resulta que era el estrés y ahora últimamente la ansiedad. Toda la humanidad ahora también padece de ansiedad y se crean nuevos medicamentos para la depresión, para el estrés, para la ansiedad. Después no sé qué enfermedad se vaya a poner de moda. Y esto toda vez que se vuelve famoso, pues ahora resulta que todo el mundo la tiene. Y a mí me parece ya más como un pretexto, me parece más como, y lo digo con todo respeto porque sé que hay diagnósticos a personas que les han diagnosticado cada una de estas cosas, pero antes de decirte esto con todo cuidado y con todo respeto, yo sí te puedo decir que la solución a todo eso no la vas a encontrar en un hombre de bata blanca ni con un montón de chochos, sino solamente entregando tu vida a Jesucristo, que es el dador de vida, es el dador de paz, es el dador de consuelo, de fortaleza, y en el que verdaderamente uno haya sentido de esta vida. Y entonces, ahora resulta que ya todo mundo por cualquier cosa tiene estrés, tiene ansiedad, tiene depresión, y empiezan los pensamientos a ser invadidos por los planes del reino de las tinieblas, y tristemente, como la gente no cree en un mundo espiritual, pues está a merced de lo que quiera hacer Satanás y los espíritus inmundos y los ángeles caídos con esa persona. Llenan las cabezas de pensamientos que son inadecuados, que enferman el cuerpo, que terminan con vidas, que traen estas tres enfermedades tan famosas que ahora dependen, ¿verdad? Y que se han utilizado ya como pretexto así de, es que no puedo porque soy ansioso, porque tengo ansiedad, es que mi estrés está en niveles muy altos, es que mi depresión es prácticamente imposible de tratar. Vuelvo a lo mismo, lo digo con mucho respeto porque sé que hay personas que padecen de eso y que sí, los tratamientos médicos y todo puede llegar a funcionar y puede llegar a ser algo que pueda sacar adelante a las vidas, pero que te arranque por completo. Esa enfermedad solo es la sangre de Jesucristo. Nos enseña a Dios a través del profeta Isaías cómo Cristo en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Cuando nosotros hacemos caso a la Escritura donde dice, echemos pues nuestra ansiedad sobre Jesucristo, es verdaderamente poner todo en las manos de Cristo para que Él pueda sanarnos por completo. Y esto evidentemente es una práctica, es algo que debemos de llevar y llevar a cabo en el día a día y poder determinar nosotros cuando nos empecemos a sentir tristes, afligidos, preocupados, estresados, nerviosos, deprimidos, decir no. El Señor a mí no me quiere enfermo, el Señor a mí no me quiere triste, el Señor a mí no me quiere estresado. Jesucristo no quiere que yo esté en depresión, Jesucristo me quiere lleno de gozo como me enseña su palabra, porque buenas son sus obras y grandes son sus maravillas. El Señor no me quiere estresado porque Él me dijo que su paz nos daba y su paz nos dejaba y que su paz no es como el mundo la da, que en Él podemos nosotros descansar. El Señor no me quiere ansioso, el Señor me dice, guarda silencio, estad quieto y probad que yo soy Dios. Dejar todo en sus manos nos saca absolutamente de todas estas enfermedades tan de moda que ha puesto el reino de las tinieblas. El Señor no nos quiere tristes. Nos quiere con un corazón contrito, sí, humillado, donde pues sí, cuando nuestras emociones se convierten en algo de tristeza, las podemos derramar en su presencia y decirle, yo te lo entrego. Y el Señor dice que cambiarán nuestras lágrimas por gozo. Y esto no tendríamos que esperar forzosamente a la eternidad donde ya no habrá tristezas. Aquí habrá. Sí, seguirá habiendo tristeza, seguirá habiendo lloro, seguirá habiendo preocupación, pero todo podemos transformarlo en paz y en pensamientos correctos, puesto que Cristo justamente es el que nos lo enseñó. Dice Deuteronomio 4:9, vamos a leerlo rápidamente. Deuteronomio 4:9 nos dice así:
Por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿se acuerdan? Alma, corazón, pensamientos, emociones, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De verdad, o sea, qué sabiduría tan grande le daba Dios al pueblo de Israel. Y decía, guárdate y guarda tu corazón, como dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el lenguaje actual nos enseña, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas. Es decir, cuando nosotros nos olvidamos de este libro, cuando nosotros nos olvidamos de quién es Cristo, de qué es para nosotros, de quién es para nosotros, de lo que es Dios mismo, nosotros abrimos paso a todos estos pensamientos que nos van a traer depresión, ansiedad, estrés y que van a arruinar absolutamente tanto nuestro cuerpo físico como nuestra vida espiritual. Y dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, para que no te olvides de todo lo que has visto, de todo lo que has leído, de todo lo que has visto con tus hermanos, en ti mismo, desde que llegaste a los pies de Jesucristo. Todo eso son evidencias de que Dios tiene cuidado de nosotros. Eben Ezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hoy, en esta hora, lunes 24 de noviembre a las 8:42 de la noche, tiempo del centro de México, hasta este segundo, Dios te ha permitido respirar, Dios te ha traído. Y no podemos negar ninguno de los que estamos en este instante reflexionando sobre estos versículos, que Dios ha sido bueno con nosotros, que no tenemos nada de qué preocuparnos, que de lo peor el Señor nos ha sacado, que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de fortaleza. No podemos entonces nosotros pensar con falta de diligencia en todo lo que el Señor ha hecho, puesto que entonces estaríamos cayendo ya en pensamientos que no convienen. Y además nos enseña Deuteronomio 4:9, que todo esto es hereditario, que si tú como abuelo, como padre, como primo, como hermano, como etcétera, como empleado, como jefe, no transmites este conocimiento, entonces estás condenando a las personas a pensar mal, a afectar su corazón y a vivir de la forma en la que Dios no quiere vernos. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no nos olvidemos de las cosas que nuestros ojos han visto. Y dice, ni se aparten de nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es una bendición que es hereditaria. El corazón como centro, nuestros pensamientos como centro de nuestra vida espiritual, tiene que manifestarse, tiene que mostrarse, tiene que decirse y contarse, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos, no solamente nosotros podamos salir, sino tener pensamientos adecuados conforme a la palabra de Dios. Más adelante, el mismo Dios da un mandamiento, Deuteronomio 6, en el capítulo 6, en el versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios, que dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, ¿en qué quedamos que era corazón y cómo se había traducido al lenguaje actual? Mente, ¿verdad? Y como dice aquí el versículo 5, llamarás al Señor de todo tu corazón, es decir, con toda tu mente y con toda tu alma, que es en donde radican las emociones, los pensamientos, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos platicado, y con todas tus fuerzas implica evidentemente un esfuerzo, evidentemente implica entregar todos nuestros pensamientos, meditar en todo momento en la palabra de Dios, guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, sobre todo lo que guardemos, guardemos nuestros pensamientos con todas nuestras fuerzas, porque así, evidentemente, será sano el centro de nuestra vida espiritual, que es la mente. Más adelante reitera Dios en el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, pero en el versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe
y os apartéis y servís a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Guarda pues que tus pensamientos no se llenen de pecado. Vamos a leerlo en el lenguaje actual porque estas palabras, pues bueno, pueden ser un poquito distintas a lo que normalmente conocemos. Deuteronomio 11, en el versículo 16, dice así: pero no se dejen engañar si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios. Fíjate nada más, no debemos dejarnos engañar. Es decir, guarda pues que tus pensamientos no sean engañosos, que te hagan apartar para servir a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. El estrés, la depresión, la ansiedad, todo lo que tú me digas de estas enfermedades que hemos estado hablando de moda, la realidad es que se convierten en dioses ajenos. Te decía hace un momento, y lo repito, y una vez más con mucho cuidado, le otorgamos más poder muchas veces a ese tipo de padecimientos, por decirlo de alguna forma, que al poder de Dios, que al poder del Espíritu. Nos limitamos tanto porque estamos deprimidos. Nos frenamos tanto porque estamos estresados. Evadimos tanto porque estamos ansiosos, sin darnos cuenta que Dios no quiere que nosotros le demos la vuelta a los problemas o que nos venzamos delante de ellos, que nos rindamos, sino muchos de ellos, como dice la palabra de Dios, son muros. Pero la palabra nos enseña que con nuestro Dios nosotros asaltaremos muros y le damos más prioridad y se convierte en un Dios ajeno, le damos más poder a las enfermedades y a los pretextos y a nuestros estados de ánimo que al poder mismo de Dios. Salomón nos demuestra entonces que el corazón afecta directamente a cada una de nuestras decisiones. Si nosotros no tenemos la capacidad de determinar que nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras emociones se someten a la voluntad de Dios y a la fuerza del Espíritu Santo, lo más seguro es que todas nuestras determinaciones estén equivocadas. El corazón y estos pensamientos son el centro de nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor que los que somos del Espíritu en cosas del Espíritu pensamos y quienes son de la carne en cosas de la carne piensan. ¿De qué va cada uno de nuestros pensamientos? Evidentemente, y estamos por concluir, Dios examina nuestro corazón. Este sigue siendo la lección, la segunda lección. No nos hemos brincado todavía a la tercera. Dios examina nuestro corazón. Vamos a primera de Samuel 16:7 porque no hay versículos de los más explícitos, sino este que dice justamente: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, hablando, ¿se acuerdan de la historia de David cuando él pensaba que los hermanos de David, cualquiera de ellos podría ser rey y no David? Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Crónicas, estamos terminando, capítulo 28, versículo 9. Dice así, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dios escudriña los corazones y nuestras intenciones. Y Dios, pues el que no, Gálatas 6:7, nosotros no podemos engañar a Dios absolutamente para nada. Dios escudriña nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y Él ha puesto su palabra para que todos nuestros pensamientos, que son menores que los de Él, puedan ser una vez más como el GPS redirigidos, recalculando la ruta, como dice el GPS. Muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios, mis pensamientos son más altos que los vuestros, mis caminos mucho más altos que los suyos.
Él dice, endereza nuestras veredas. ¿No es verdad? Nos enseña justamente que cuando Él escudriña, como dice Primera Crónicas 28:9, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Él nos redirige, pero la única forma de hacerlo es sabiendo que cuando Dios examina nuestro corazón y que lo hace en todo momento, nosotros debemos de recalcular la ruta al leer su palabra, al orar, al determinar una vez más qué decisiones hemos de tomar, qué hemos de decir y cómo hemos de actuar. Jeremías 17:10. Vamos bastante más adelante a los profetas mayores. Jeremías 17, son mayores y menores por la cantidad de texto, eso es todo, no porque uno sea más importante que otro. Dicho sea de paso. Jeremías 17 dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo que el corazón. Yo Jehová, para traducirlo, escudriño la mente y que pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una vez más aquí el Señor nos enseña cómo nuestros pensamientos tienen que ser adecuados, porque de ahí vendrán las recompensas, pues obviamente la cosecha de lo que sembramos. Si sembramos para el espíritu, segaremos para el espíritu. Si sembramos para la carne, segaremos. Jeremías 17, en el lenguaje actual. Con esto terminamos. Es la primera parte de las 5 lecciones de vida y la 2 nos vamos a quedar como a la mitad o menos de la mitad, pero vamos a terminar con esto. Jeremías 17, versículo 10 dice así. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. ¿Qué tal? Dios examina nuestro corazón. Dios ve nuestros pensamientos. Por eso hemos de decir en la lección número 2, Salomón demuestra que el corazón es el que afecta directamente nuestras decisiones. Y tenemos que llevar todo pensamiento a la voz de Dios, a la escritura, al podernos concentrar en que lo verdaderamente importante es hacer la voluntad de Dios. Y la única forma de encontrarla no es como yo pienso, considero, supongo o a mí me parece, es como su propia palabra nos enseña. Así que bueno, esta es 5 lecciones de vida. Vamos en la segunda, empezando la segunda. La siguiente semana, si Dios nos lo permite, continuaremos con el episodio 17, con la siguiente parte de la segunda lección apenas, y así nos iremos, si Dios lo permite, poco a poco. Así que, bueno, ya son 5 para las 9. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, tú tienes no solamente 5, sino miles de lecciones que darnos, Dios. Hoy te damos tantas gracias, Señor, porque comprendemos que eh, en lo que llevamos estudiando el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, hay una sabiduría que afecta directamente a nuestra vida y que nosotros podemos llevar a la práctica de una forma inmediata. Los consejos prácticos que tú nos das, Señor, no son para guardarlos como conocimiento o en una libreta, en unos apuntes, o para guardar un video y solamente tenerlo ahí almacenado, sino para poder meditar, Señor, en todo lo que tú nos has hablado y transformar nuestra vida verdaderamente. Hoy queremos decirte, Señor, que tendremos más cuidado con cada una de nuestras determinaciones, pues no queremos que nuestra vida se arruine. No se trata de qué tanto es tantito y solo un poquito de mi vida puede arruinarse. El pecado es pecado y nos contamina profundamente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a comprender que no hay pecados chiquitos, hay pecado el cual tú aborreces, el cual lastima tu corazón. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para poder preguntarnos en todo momento si cada decisión, cada determinación, cada una que lleguemos a tomar en nuestra vida pase por el filtro de tu espíritu, pase por el filtro de tu palabra. Pudiera parecer algo tedioso, algo cansado, que cada cosa la consultemos contigo, pero Señor, no eres tú quien guía nuestra vida, más bien que nuestra determinación no sea indiferencia, sino que sea conciencia de que si nosotros consultamos al Creador del universo, a nuestro Padre, a nuestro Salvador,
En todo lo que hagamos, decimos o actuemos, sabremos que no habremos de encontrar error. De la misma manera, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, que tu palabra nos muestre que nuestras intenciones no siempre son las adecuadas, que siempre estamos llenos de deseos carnales. Ayúdanos, Señor, a tomar determinaciones y decisiones que nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros pensamientos vayan conforme a tu palabra, Dios. Que no podamos hacer nosotros a un lado las emociones que sentimos, Señor, sino someterlas, Padre, a tu Espíritu Santo y a tu voluntad, Dios. Que si nosotros, Señor, hemos determinado albergar un Dios ajeno como alguna enfermedad como la depresión, el estrés, la ansiedad y no sé qué otras más a las cuales les hemos dado más importancia que al poder de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, te pedimos perdón, Señor, que nosotros no somos presas de estas enfermedades. Declaramos, Señor, que tú nos quieres sanos, que tú nos quieres libres, que tú nos quieres como guerreros fuertes, Señor, acudiendo siempre ante tu trono para el oportuno socorro de nuestra alma, para el oportuno socorro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Que Dios, no hay error en ti y cada vez que acudimos a ti nosotros no regresamos igual. Que sea una costumbre verdadera de nosotros como hijos tuyos consultarte todo y descansar plenamente en ti. Que no hay tristeza tan grande que no puedas quitar tú con un solo toque de tu presencia. Que no hay estrés tan poderoso que no puedas tú calmar con un solo toque y un solo otorgamiento de tu paz. Que no hay ansiedad, Señor, que no podamos controlar si tú estás presente en nuestra vida, sabiendo que tú estás bajo el control, que tú tienes bajo tu control absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Hoy decidimos descansar en ti, Señor, y te damos tantas gracias por un estudio como este. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, con la lección, la segunda lección de vida en su segunda parte, porque pues vamos apenas empezando la número 2. Descansen. Si Dios lo permite, entonces nos vemos y compartan estos mensajes y este video. Bye, bye, bye.